tan jodida. Así que bueno, ahora, por eso están tan apurados. Ahora voy a tratar de apurar todo, ¿sabes? Bueno, gracias, profe. No, de nada.
Hola, buen día. Comenzamos en 2 minutos, ¿sí? Que quiero poner ahí, no puedo escribir porque tengo que poner admitir, admitir. ¿La escucharon? Buen día, profe, sí. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bueno, ahí ya le mandé un mensaje al grupo de los profesores de la cátedra. Les quiero comentar algunas cuestiones que hemos advertido. El sábado tuvimos un examen final. Les cuento también para los que están cursando ahora en el segundo cuatrimestre. Tuvimos un examen final en forma virtual a través del sistema de que hay varias opciones, una pregunta o una consigna, y hay varias opciones y el alumno tiene que elegir. Nosotros lo hicimos de la siguiente forma. Los alumnos que son regulares tuvieron 20 preguntas con 5 consignas cada una de la parte de derecho administrativo. Los alumnos libres, esos tenían 30 minutos. Nosotros habíamos más o menos hecho una simulación y
haciéndolo lento y más o menos, digamos, pensando bien, no poniendo la consigna de inmediato, en 20 minutos eso se hacía. Y para los alumnos libres hicimos 30 preguntas con 5 opciones cada una y tenían una hora. Perdón, tenían media hora, sí, y una hora, en 45 minutos se hacía el de los alumnos libres. No me acuerdo la duración de los, creo que era media hora y una hora. Bueno, fue mucha cantidad de alumnos, se presentó una gran cantidad que era de esperar. Habíamos visto las planillas de los inscriptos, porque primero que nada, para poder participar de ese examen hay que inscribirse, hay que estar. Hay 2 condiciones básicas. La primera es figurar como en el sistema guaraní como inscripto para rendir esa materia. Si no están inscritos para rendir la materia, no la pueden rendir. ¿Y qué pasó? Hubo gente que, claro, como nosotros no hicimos una, digamos, comunidad cerrada, hubo gente que entró a rendir que no se había inscrito. Medio que han dicho, y bueno, pruebo, a ver cómo me va, pero esos chicos, por más buena nota, no les podemos poner la nota y su examen es inválido porque no estaban inscritos. Y si no están inscritos, nunca van a aparecer después en el sistema guaraní para poner la nota. Y después el gran problema que hubo, pero terrible, fue el siguiente, que en el sistema este de comunidades, ustedes son los que vuelcan sus datos de identidad personal. Entonces, si en comunidades, y esto escúchenlo bien porque les pido por favor que lo arreglen, entren y lo modifiquen, que lo pueden hacer. Si en comunidades dice nombre y dice apellido, donde dice nombre es el nombre de pila. Vieron que en realidad el nombre abarca el nombre de pila y el apellido. El nombre de pila. María del Carmen Sorraquieta, supónganse. Es María del Carmen y el apellido Sorraquieta. No Mari o Carmencita. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? No solamente hacen eso, sino que en el nombre de pila ponen el nombre que los conocen. Tú puedes decir que alguien se llama María Julieta. Nosotros tenemos una profesora que se llama María Julieta. Siempre todo el mundo le dice Julieta, pero si ella va a hacer un trámite a un banco y firma un documento, si tiene que poner su identidad personal, ella no pone Julieta o Juli, pone María Julieta. Pero no solo eso, ¿qué pasó? Mucha gente, donde dice nombre, puso apellido. Y donde dice apellido, puso nombre. Y mucha gente ni siquiera puso su número de legajo. Conclusión, a la hora de nosotros, cada examen, volcar la nota en las planillas de los alumnos, fue, pero no se imaginan el trabajo que fue. ¿Por qué? Porque si hubiera sido bien eso, nosotros poníamos ordénese por orden alfabético, si estaba bien puesto nombre y apellido, y solamente era una tarea de volcar datos que nos daba un sistema a una lista de alumnos. Les digo la verdad, si fuera otra cátedra, si fuéramos más jodidos, y si de la bronca del gran trabajo al pedo que era innecesario si se hubiera hecho bien, nosotros saben qué podríamos decir a todos los que pusieron mal el nombre o pusieron un sobrenombre. Directamente decir usted, a mí me consta que sea usted porque usted no ha hecho el examen. ¿Me entienden lo que les digo? Podríamos invalidar todos esos exámenes. Después otra cosa, se les dijo 1000 veces que elijan bien, que elijan libre o regular. Cuando ustedes entran a comunidades el día del examen, van a ver que dice instructivo, exámenes libres. Instructivo, exámenes... Claro, ya sé que en otras materias les pedían al revés, eso me lo contaron, pero nosotros nunca le dijimos eso, no se lo pedimos a eso. Si que se lo pidan en otra materia, no quiere decir que se extienda a todas las materias, ¿me entienden? Nosotros ya nos dimos cuenta que hay varias cuestiones para perfeccionar. Ha sido la primera vez que lo hicimos. En primer lugar, el tema de acomodar bien la identidad de los alumnos esencial. En segundo lugar, quizás sea bueno, y estamos viendo, crear como un aula virtual para los alumnos que van a rendir unos días antes y con fecha máxima para que se agreguen. Porque les digo, mucha gente, no sabía, nos pidieron que lo agreguemos después. No se puede ser tan informal en estos temas.
Ustedes viven con el celular en la mano y no se enteran de que hay examen. No, la facultad está usando mucho Instagram para notificar, porque dicen que los chicos miran mucho Instagram. Pero les digo, por ejemplo, nosotros los abogados, ahora que hay pandemia, nos mandan las cédulas, nos las mandan al correo, y si no lo abrimos quedamos notificados. Si cada alumno puso un correo cuando se escribe en comunidades, ahí habría que mandarle la notificación. Y si no abre, problema de él. Tienen que ya ser, son personas que tienen todo 18 años, no pueden estar. Imagínense que lo llamen y dicen, che, te ganaste un premio, te ganaste $2 millones, pero tenés que llenar este formulario, nombre completo, DNI, legajo. ¿Cómo lo van a poner? ¿Lo van a poner mal? A ver qué me están diciendo. Muchas cátedras crean aulas o dar presente. Claro, miren, es muy probable que nosotros vamos a hacer eso. Vamos a crear un aula, por eso les voy a pedir, por favor, que estén muy atentos, porque la idea va a ser esa. Estuvimos pensando para perfeccionar el sistema en eso, en crear un aula virtual, en que haya un link para poder entrar al examen, o sea que no. Y quizás hasta un simulacro previo para que vean bien cómo se ingresa, porque había gente que decía que no sabía, que puede pasar, pero yo digo, si vos tenés un examen fijado para un día a tal hora, no vas a averiguar antes, no vas a entrar a ver comunidades, a ver dónde es por las dudas, y de última preguntar, porque no es cuestión de a último momento tratar de ver las cosas. Por eso les voy a pedir que por lo menos en nuestra cátedra, a la hora de rendir, pongan bien los datos como se los pide el formulario correspondiente que ustedes llenan. No olviden poner su legajo. Fíjense una cosa, la poca gente que tuvo problemas de conectividad y que me avisaron a mi WhatsApp, porque puse mi WhatsApp, y que, claro, empezó el examen y me empezó a arder el WhatsApp y yo no podía solucionar todo al mismo tiempo porque eran muchos. Bueno, que no fueron tanto en relación a los que rindieron. Les digo, hagan un reclamo hasta y en el reclamo me ponen nombre completo, legajo, condición, libro regular y descripción del problema. Ni en eso ponen todo. Ni cuando me mandaban, que le pedía que me manden al WhatsApp y a mi correo electrónico, porque después los imprimía todos los reclamos. Se olvidaban de poner sin el libro regular, algunos no me ponían el legajo. Y así, si bien se puede encontrar el examen, no es tan sencillo, porque si ustedes me dan legajo, me dan libro regular, no sé si en algún lado les pide el legajo cuando se inscriben yo creo que en el guaraní, en comunidades, cuando yo tipeo el nombre de un alumno, está ese dato, está, así que no pide legajo. Bueno, pide DNI. Bueno, habría que agregar ese dato. De todas formas, si pone DNI, miren, en general los hemos reconocido a todos, no se hagan problemas. Si alguien de aquí dice, uy, yo lo tengo puesto al revés y rindió, no se haga problema porque después de una búsqueda exhaustiva, tipo Sherlock Holmes, pudimos deducir quién es cada uno, no se hagan drama. Bueno, así que en general los exámenes fueron bien en cuanto a la resolución. Eso, muchos que veo acá, veo que rindieron, porque están ahí escribiendo, fue bueno. El porcentaje de gente que aprobó fue alto y con buenas notas. Ahora estuve recién hablando porque un alumno me plantea que se necesita rápido volcar las notas al guaraní. Vamos a hacer lo siguiente. Esos chicos que tienen reclamos técnicos, que es cierto, nosotros hemos decidido tomar un examen virtual oral. O sea, mirándolos a la pantalla. Como si ustedes ahora todos prendieran las pantallas y yo les viera las caras, que estaría buenísimo, porque la verdad sería mucho mejor, aunque están en pijama, están en la cama, donde andan. Si alguno puede conectarse ahora con cámara, ¿ves? ¡Wow! Un ser humano, ¿ves? Porque la verdad les digo, ver estos cositos redondos con letrita o fotito es una cosa, por lo menos así se ve que, aunque esté mirando otra persona, no lo puedo creer, seres humanos, guau. ¡Oh! Un caballero valiente, guau.
a mí no me funciona. Ah, bueno, Alma, no importa. Alma, como te llamas Alma, estás en espíritu, no hay duda. Bueno, acá otra chica, bueno, por lo menos, che, escúchenme, mi hija Olivia, la de 13, se peina toda para salir en la cámara. Me da una risa, está del pijama, pero dice, ay, los rulos, me quiero acomodar los rulos, porque mis dos hijas heredaron mis rulos y dicen que se los quieren sacar para siempre. Los que heredaron mío, el alisado permanente se quieren hacer. Odian los rulos, qué cara dura. Y se vienen de moda, estuve viendo que vuelven los rulos, hay que prepararse para la permanente. ¿Saben ustedes lo que es la permanente? No deben haber oído hablar nunca. Antes la gente se hacía los rulos, se hacía lo que yo tengo en la cabeza. Sí, señor, vuelven los rulos, prepárense porque va a estar de moda la cabeza con muchos rulos. Bueno, volviendo a lo que les decía, traten de poner bien sus datos, eso es una cosa, pero básica, Si ustedes lo llaman en un lugar y le dicen, llena este formulario, ¿qué le van a poner? Mari, hay gente que puso ni siquiera su nombre, sino cómo los conocen. ¿Entienden lo que les digo? Por ejemplo, mi segundo nombre es horrible. Era el nombre de mi abuela. Mi papá me lo quería poner primero. Yo lo odio. Pobre, me escuchan todo del cielo. Pero bueno, me lo pusieron y si tengo que llenar un formulario, pongo mi segundo nombre. ¿Me entienden? Si voy a rendir una materia, pongo mi nombre completo. Por ejemplo, mi madre. Mi madre, ¿saben? Cuando lleno un formulario no me alcanza. María, Elena, Elisa. 3 nombres le pusieron. ¿Vieron cuando los formularios son chiquitos? Digo, mamá, ¿cómo hacemos la letrita? Pero se pone todo, porque eso es lo que identifica a la persona. Puede haber un homónimo. ¿Qué quiere decir un homónimo? Imagínense si nosotros tenemos 2 alumnos que se llaman igual. Y no ponen legajo, ni ponen DNI. ¿Qué? Juan Pérez 10 y Juan Pérez 0. Se matan entre los dos después. No, era yo, Van a decir los dos que eran los dos del 10. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, por favor, traten de poner bien el nombre en el examen y en todo formulario que llenen. Bueno, ahí les pregunté a los profesores y vamos a tratar lo posible de, en una de esas, hacer el viernes ese recuperatorio. No recuperatorio, sino examen oral para los que tuvieron problemas. Y estaríamos nosotros en una de esas, muy probable en condiciones del viernes, llenar la planilla guaraní, ¿sí? Que eso lo voy a hacer yo con cuidado, porque no queremos meter la pata en los numeritos, no va a ser que a uno que le toca un 10 le pongamos un 0, eso hay que hacerlo mirando bien, así que lo vamos a hacer con mucha alegría, viendo todos los numeritos. Bueno, dicho todo esto, vamos a la clase. Qué suerte que hay gente que puso su cámara, que activó, así que mejor, miren, si pueden activarla siempre mejor. Nosotros hoy vamos a empezar la unidad número 7, ¿verdad? Vamos a ver hoy, tenemos acá la persona. Dice concepto, clasificación. La persona. Claro, la persona, si uno no estudia una goma, cosa que a veces pasa, uno dice, ¿qué me voy a tocar esta unidad de persona? ¿Qué cosa más aburrida? Esta no la estudio. Ustedes, si no estudian, van a pensar que persona es lo que hoy día el código llama, el código nuevo, no tan nuevo, llama persona humana. Una chica, si podía grabar la clase. ¿Sí? Sí, que grabe yo la clase. Sí, te digo, a ver, sí, después la tengo que subir, que mi hija me dijo, sí. Porque, ¿qué pasa? Yo la estaba subiendo a un grupo a YouTube, pero en mi canal de YouTube tengo también a veces disertaciones políticas y no quiero que se interprete como que los quiero adoctrinar, eso es lo que pasa. Entonces mi hija Olivia decía, bueno, podés crear otro canal, qué sé yo, pero mi hija no me ayuda en nada, realmente es terrible. 13 años se la pasa jugando con, bueno, antes que grabe, que era lo que les iba a contar, miren, hoy, en vida virtual, la noche, 10 de la noche, me dijo, ay mamá, mañana a las 9 tengo que tener papel afiche. Papel afiche, y por suerte encontré un kiosco, por eso me estaba corriendo, digo, hoy tengo la clase y tenía que andar buscando dónde compraba, igual que la vida normal, me hacía lo mismo, 11 de la noche, ay mamá, mañana tengo que llevar papel láser. Bueno, ahí está. Entonces, ahí estamos grabando, muy bien. Y ella sabe mucho de tecnología, así que le pedí que me ayude para subir las clases. Qué cosa terrible, che, los hijos, guau, crecen y uno siempre los ve chicos, pero ya son grandes. Por eso, si son grandes, tienen que saber llenar su nombre en un formulario. Estábamos con la persona y decíamos, claro, el que no estudia, uno le dice persona, es la humana.
Pero en el derecho, en un concepto jurídico, es mucho más. La persona se dice que es todo ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Gustan mucho los derechos. Ahora de las obligaciones siempre nos olvidamos, todas las personas. Los derechos, me acuerdo de un candidato que llevaba por Rosario, andaba un autito con la foto del candidato, creo que era diputado, tenés derechos. Y estaba sonriente. Yo digo, si pones obligaciones no te vota nadie. Tenés obligaciones, imagina si pones el candidato, Dios mío, no lo vota nadie, ni los familiares. Bueno, pero acá estamos en la persona en un concepto jurídico. Y fíjense que el código nuevo, ¿no es cierto? Digo nuevo porque salió hace unos años, define en el artículo 141, que acá lo tenemos, al código. Este código es civil y comercial de la nación. Antes era, por un lado, el código civil y por un lado el código comercial. Estaban divididos. Al código civil lo había hecho un jurista que se llama Vélez Sarsfield. Incluso enfrente del tribunal, la plaza, que forma parte del Parque Independencia, se llama Vélez Sarsfield en homenaje a él, a Vélez Sarsfield. Hace unos años había habido varios proyectos para unificar los códigos y se logra la unificación y se hace este nuevo código. Fíjense que este código nuevo, en el artículo 141, que lo estamos buscando, dice así, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Aquí nos está dando el concepto de lo que es la persona jurídica. En realidad tenemos que distinguir la persona jurídica, que es esta que le decimos recién, de la persona humana, que también es un ente que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, que se dice que tiene, para ser humana, para considerarse humana, signos característicos de humanidad. Cosa que da lugar a mucha reflexión. Mi marido tendrá signos característicos de humanidad, quién sabe, pero bueno, se presume que cuando hay signos característicos de humanidad es persona humana, y si no, se trata de la persona jurídica. Y después tenemos una clasificación dentro de las personas jurídicas, en las personas jurídicas públicas y privadas. Y aquí viene una discusión en doctrina acerca de cómo las distinguimos a estas personas. ¿Cómo podemos determinar cuándo nos encontramos frente a una persona jurídica pública y cuándo frente a una persona jurídica privada? Hay distintos criterios. La verdad que no existe un criterio único y a veces pueden utilizarse varios para determinarlo. Por ejemplo, uno de los criterios dice, tenemos que fijarnos en la creación de la persona. Y la persona jurídica llamada pública siempre va a ser creada por el Estado y no así la privada. Eso es uno de los criterios. En realidad hay una persona jurídica pública, ahora lo vamos a ver, que no ha sido creada por el Estado y que sin embargo ostenta ese carácter, que es la Iglesia Católica. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, en general, salvo exactamente la Iglesia Católica, salvo ese caso, es cierto que las públicas las crea el Estado. O sea que podría tomarse como un parámetro el tema de la creación. Otro parámetro para poder distinguirla es la finalidad que persigue. Se dice que la persona pública siempre va a perseguir un fin de interés común o bien general, y la persona privada un interés particular. Pero les digo, a veces hay personas privadas que tienen fines que no son lucrativos. Por ejemplo, a veces es muy posible que se crean entes que puedan adquirir derechos y contraer obligaciones y, por ejemplo, una fundación, supóngase que está investigando justo ahora, una vacuna contra el COVID, o un remedio al cáncer.
hay un interés común y sin embargo es un ente privado. Y hay quienes sostienen que las personas públicas, las personas jurídicas públicas, siempre van a desarrollar cierto gajo de ese poder del Estado. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera unidad constitucional habíamos dicho que el Estado, para existir, requiere 3 elementos, que son territorio, población y poder? Y bueno, el poder decíamos que era como una fuerza para imponer conductas a los habitantes, a veces conductas de hacer y a veces de no hacer. Como un desglose o un gajo, si pensáramos que una mandarina el poder, siempre yo con ejemplos de comida, aunque la mandarina es baja calorías, 46 calorías cada 100 gramos. Estoy tratando de hacer dieta, por eso ahora hacer las calorías, porque con la pandemia, terrible esto. Bueno, como un gajo, ya me imagino una mandarina jugosa y bien dulce, bien peores ricas en esta época. Un gajo de esa mandarina estaría el poder que le podemos ver a una persona pública, aunque sea mínimo. Ahí tenemos otro criterio de distinción, que ejerza parte de ese poder. Pero les digo, en realidad no hay un criterio único, porque siempre podemos encontrar de estos 3 criterios que les dije alguna excepción. No es categórico. Entonces, a veces lo que se hace es verificar en un caso concreto si se dan 2 o 3 de estos criterios, porque la verdad que no son unívocos y no encajan siempre. Y es un tema importante porque depende de qué sea una persona pública, persona jurídica pública o privada, pueden depender el derecho que se le aplica, o sea, el régimen jurídico, y también, muy importante, puede variar una consecuencia que es ante qué juzgado se discute algo, ¿entienden? Por eso a veces es muy importante determinar bien ante qué persona estamos, si una persona jurídica pública o privada, con todas las consecuencias que pueden derivar a la hora de, por ejemplo, ir a la justicia contra una resolución de ese ente. Bueno, fíjense que... Profe, sí. ¿puede repetir la última clasificación? O sea, la última forma de clasificarlos. Sí, para empezar, nosotros tenemos personas jurídicas en general como entes que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Dentro de las personas jurídicas encontramos la humana, ¿no es cierto?, que es la que tiene signos de humanidad, y por otro lado encontramos a la llamada de existencia ideal o jurídica, y dentro de esta de existencia ideal o jurídica podemos encontrar personas jurídicas públicas o privadas. Ahora, ¿qué las distingue? Hay distintos criterios, ¿no es cierto? En la pública, a veces, según cómo se crea, y algunos dicen, y si es pública la va a crear siempre el Estado, pero hay excepciones. ¿Qué fin persigue? Un fin de interés general, un fin privado, pero también hay excepciones. Y por último, si ejerce poder, si tiene lo que se llama genéricamente el poder de imperio del Estado, si realmente puede... ¿qué quiere decir esto, poder en un caso concreto? Y por ejemplo, fíjense la facultad. Supónganse que un alumno comete una irregularidad, le puede aplicar una sanción al alumno. Ahí ven el poder, ¿entienden? O sea, le puede al alumno sancionar con... supónganse que un alumno reclama que se le desconectó internet, ¿no es cierto? Dice, ay, yo entré y se me desconectó. Y sin embargo, a través de... porque hay una sección de computación que verifica porque quedan registradas esas cosas. Y el dictamen de la repartición competente de universidad, de la facultad, dice, no, ese alumno entró, contestó todo mal, y después de alguna forma borró todo y dijo que no le anduvo internet. O ese alumno miró todo y dijo, no sé una goma, voy a decir que me desconecté. ¿Entienden? Ese es uno de los problemas más importantes en el tema virtual. O peor, supónganse que un alumno dice que rindió y en realidad era su tío abogado el que hizo el examen. Y era un tío tan lejano que ni se acordaba el nombre y por eso puso mal el nombre si había que ponerlo, ya hacemos tipo película. En ese caso no hay duda de que ese alumno merece una sanción, capaz que hasta una suspensión de la facultad o una expulsión.
Y eso denota poder. Fíjense que esa persona jurídica, facultad, universidad, en realidad, tiene un poder, miren qué poder, que puede suspender al alumno. Incluso si hay un tema penal de por medio, falsificación de algo, mandan las cosas a sede penal para que le hagan una, capaz que hasta termine preso el alumno. ¿Sí? Ahí ustedes están viendo lo que es ese poder que decimos que tiene la persona. ¿Sí? Y fíjense que el artículo este que les decía, el artículo 146 del código, menciona, el 145 del código dice, las personas jurídicas son públicas o privadas, o sea que está haciendo esta división que decimos, de estos entes. Y en el 146 menciona las personas públicas, pero en realidad estas personas, esta enunciación que hace el 146, no es una enunciación limitativa, o lo que se llama taxativa. Vieron que hay dos tipos de enumeraciones en la ley. Una se la llama taxativa. ¿Qué quiere decir esa? Que se reduce a esa enumeración. Y la otra se suele llamar enunciativa, que quiere decir que no se limita a ella. Cuando una enumeración es taxativa, quiere decir que ahí se termina. Por ejemplo, los derechos llamados reales solamente son los que establece la ley. No hay otros derechos reales que los que establece la ley. En este caso, fíjense, dice el Estado Nacional, empieza a nombrar a las personas jurídicas públicas, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios, entidades autárquicas, demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. Fíjense que acá abre la puerta a más organismos, más órganos a los que se le dé ese carácter. ¿Qué pasó? A ver, parece que se cortó. Vamos a ver qué dicen acá, porque yo tengo... sí, tenemos, entonces decíamos, el artículo 146 del Código enumera, en una enumeración meramente enunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplificativa. Decíamos que están las enumeraciones que se llaman taxativas. Si ustedes le dicen, esta enumeración es taxativa, quiere decir que no hay otra, que ahí se reduce todo, que es limitada a esa enumeración. En cambio, si se dice enunciativa, quiere decir que puede haber más, que es como ejemplo. Fíjense que del mismo inciso A que dice otros organismos constituidos a los que se reconozca ese carácter, ya se abre la puerta a más personas jurídicas públicas. Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. La Iglesia Católica, fíjense que acá expresamente se reconoce como persona jurídica pública a la Iglesia Católica. No al resto de las iglesias, ¿sí? No al resto de las iglesias, ¿sí? Solamente a la católica. Y fíjense que en el 148 enumera personas jurídicas privadas del Código. En el 146 públicas, en el 148 privadas. Y dice las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes cuyo carácter se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Fíjense que acá estamos hablando de personas jurídicas privadas, muchas de las cuales para su constitución requieren de alguna participación del Estado. Por ejemplo, siempre existe en las provincias lo que a veces se llama Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas o con otro nombre, que lo que hacen es verificar que se cumplen ciertas condiciones mínimas para que se le dé una autorización estatal para funcionar. En realidad uno diría, pero como no es que todo lo no prohibido está permitido, sí, pero por ejemplo, supónganse que yo me levanto una mañana y digo, vi la luz. Anoche soñé y vi con claridad cómo es todo. ¿Quién es el Ser Supremo? Tengo una nueva religión. La religión Malfesi. Le pongo así. Y digo, hoy mismo publico todo y busco fieles.
busco fieles y seguro que voy a poner el diezmo. ¿Saben lo que es el diezmo? Que tengan que pagar todos los meses un montito para la religión malpesi, y vos como pastora, entonces, sí, yo anoche vi la luz, guau. Si yo hago eso y yo creo una nueva iglesia, yo tengo que ir a presentar los papeles para que el Estado controle. Imagínense que yo diga, sí, yo soñé que todas las noches que mató un gatito. Tenemos que reunirnos todos y tenemos que clavar un gatito vivo con su patita y matarlo, cortarle la cabeza. Mi hija, la más grande, me mata. Adora a su gata, parece que fuera un dios. La gata, Dios mío. Yo le digo buen día y me contesta. Va la gata ronroneando, acá llegó. Supónganse que hacemos eso, El Estado diría, no, mire, animales no se puede, usted no puede hacer eso, matar animales. Hay un cierto control. Lo mismo si hago una fundación, si hago una asociación, se necesita que haya un cierto control del Estado. Por ejemplo, fíjense qué cosa. El nuevo código establece expresamente que el consorcio es una persona jurídica. El consorcio. Eso está muy bueno porque antes se discutía, no se sabía si el consorcio, vieron cuando uno vive en un edificio, y uno le dice, ¿me dan el reglamento del edificio? Porque claro, en un edificio ciertas partes son comunes, ciertas partes son privativas de uso común. O sea, hay algunos dicen que en realidad en un edificio uno es dueño de un cubo de aire, un poco haciéndolo muy, muy ilustrativo. Entonces, las decisiones, por ejemplo, supónganse que en un edificio se decide cambiar la puerta de ingreso, o poner algo más seguro. Eso lo van a pagar entre todos. Y generalmente los pagos son en proporción a la superficie de su departamento. No paga lo mismo el que tiene todo un piso o el que tiene una parte. Y todo eso se resuelve ante un órgano que es el consorcio, que se reúne en asamblea. Entonces, si un miembro de ese edificio, un integrante de ese edificio, el dueño de una unidad del edificio, tiene un problema, considera que, por ejemplo, alguna reparación merecía ser pagada por el consorcio, le dijeron que la pague él, le puede iniciar un juicio, porque hoy día el consorcio es persona jurídica, es un ente. Imagínense que es cierto, se le llama persona y no es una física humana, sino que es un ente jurídicamente hablando. Privada, sí, privada. El consorcio es persona privada. No hay duda, y lo establece el 148. No tiene poder de imperio del Estado el consorcio, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos el tema de persona jurídica pública y persona jurídica privada, que en realidad se subsume en el 146 y en el 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Una cosa también a contemplar es cuando comienza, fíjense lo que dice el 142, la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en los que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. Claro, justamente estos controles del Estado, en realidad, más que nada derivan, como les decía, de razones de salubridad, de razones de seguridad. Cuando se crea el ente, cuando por ejemplo se hace una asociación, supónganse que decimos, vamos a hacer una asociación amigos del running, un grupo de corredores, decimos, vamos a hacer una asociación para divulgar los beneficios de correr. En algún momento les hablé acá de los beneficios de trotar o de correr o de salir a caminar, y algunos me comentaron que lo hacen, más ahora, bueno, en realidad creo que ahora está prohibido, pero es muy bueno salir a caminar. Y supónganse, decimos, vamos a hacer una asociación para difundir los beneficios de trotar, amigos del trote, la asociación. Si hacemos un estatuto, ya ponemos como se es miembro. Por ejemplo, muchas veces en la asociación se pone, bueno, los que ponen una cuota mensual, van a tener derecho a voto en las asambleas. ¿Se entiende? No solo derecho a voz, sino a voto. O se necesita cierta antigüedad. Todo eso se hace en un estatuto y después para que esa asociación ya tenga un número, una personería jurídica, todo pasa por una inspección general de personas jurídicas en la provincia de Santa Fe. Es un trámite que dura de 2 a 3 meses, no sé ahora en pandemia cómo estará porque hay un control y que tiene un costo, no muy grande, pero tiene un costo.
Bueno, vamos a ver ahora entonces, dijimos que está la persona jurídica, mejor dicho, la persona. Dentro de la persona distinguimos la persona humana y distinguimos la persona jurídica o de existencia ideal. Dentro de la persona jurídica de existencia ideal dijimos que hay de derecho público y de derecho privado, 146, 148 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y dentro de la persona jurídica pública, y esto ténganlo en cuenta porque es una cosa que si no estudian van a decir cómo, dentro de la persona jurídica pública encontramos la estatal y la no estatal. Cuidado con esto, no toda persona pública es estatal, ¿sí? No todo lo público es estatal. Y esto es un tema ya que requiere su estudio. Cualquier persona que uno le pregunte común va a decir, pero ¿cómo? Si es público es estatal. No. La persona jurídica pública puede ser estatal o puede ser no estatal. O sea que en ese cuadrito que estamos haciendo, si yo fuera muy buena profesora y técnica, ahí nomás ya le puse el flyer, el correspondiente cuadrito. Tenemos la persona, persona humana, persona jurídica de derecho privado, de derecho público, y dentro de derecho público tenemos la estatal y no estatal. Ahora bien, ¿cuál sería la distinción entre la estatal y la no estatal? Otra vez encontramos distintos criterios para diferenciar. Lo mismo que decíamos antes. A veces puede ser el fin del ente, uno de los criterios. Entonces está quien dice ahí, la persona jurídica pública estatal siempre va a tender a satisfacer el bien común. La no estatal no. También otro criterio bastante importante y que suele coincidir es la integración del capital. Se dice, en la persona jurídica pública estatal, el patrimonio le va a pertenecer al Estado. Viendo cómo se integra su patrimonio. No así en la otra no. Y realmente otros autores hablan con otro criterio y la persona jurídica pública estatal siempre va a integrar el organigrama de la administración pública. O sea, en la administración pública ustedes pueden encontrar un triángulo grandote. Miren, acá justamente tengo el dibujito. Un triángulo grandote, que sería a ver si ahí se ve, no sé si se ve bien. El triángulo grandote sería la administración pública central y los triángulos más chiquitos la administración descentralizada. En el vértice superior del triángulo grandote, el más grande de todos, en el vértice superior, lo encontramos al Poder Ejecutivo, al señor Alberto Fernández de Kirchner, iba a decir, me equivoqué, Fernández, no sé por qué me salía Fernández de Kirchner, qué cosa. Alberto, la está pasando Alberto, Dios mío, que estar en ese sillón, Dios mío, de Rivadavia, wow. Entonces, en el triángulo más grande tenemos la administración central, en cuya cúspide lo tenemos al señor presidente. Ya vamos a ver que adentro de ese gran triángulo hay jerarquía. Ya lo vamos a ver. Pero eso no agota la administración pública. También está lo que se llama descentralizar. Se saca de ese centro y se crean triángulos más chiquititos. ¿Entienden? Cuando una persona pública es estatal, va a estar dentro de esa gran estructura. En algún lugar de ese organigrama la van a encontrar. Ya sea administración central, administración pública central, triangulito grande, o administración descentralizada, triangulitos más chiquitos. ¿Se comprende? O sea que dentro del organigrama del Estado va a estar siempre esa persona jurídica pública estatal, lo va a integrar. Ese organigrama todos los años se agranda, porque no hay presidente como jefe de la administración pública, no hay presidente que no lo agrande. Ninguno lo achica. Ninguno dice, che, este triangulito está al pedo. Esta repartición no hace una goma y tiene unos sueldazos. Ya, no. Cada año se agranda la familia de la estructura orgánica de la administración. Bueno, el ente de persona jurídica pública estatal siempre integra ese organigrama. ¿Entienden?
Bueno, pero la verdad que no son tampoco criterios que siempre se den para determinar. Por ejemplo, hay un autor que se llama Casañe, Juan Carlos Casañe, que es un autor de administrativo, que tiene un tratado de 2 tomos muy, muy lindo, comparado con los 8 de Manienhoff. Se puede encontrar persona jurídica pública estatal en... A ver, justo se me salió. Se puede encontrar persona jurídica pública estatal en descentralización y en administración central. Sí. La persona jurídica pública estatal puede estar en ese triángulo grandote que es la administración central y puede estar fuera de ese cuadro, de ese triángulo grandote en descentralización. Lo vamos a ver seguidamente, pero descentralizar quiere decir sacar de centro. Miren. Me salí en vez de tocar para ver qué decía, salí de la reunión. ¡Ay, qué desastre que soy! Soy un peligro. Suerte que quedan adentro. Yo dije, ¡ay, hay que admitir a todo de nuevo! Bueno, a ver qué me preguntaban. Quise apretar el... No, cuando le cuente a Olivia Gamer, que se llama, se va a cagar de risa mi hija. Mirá que me dijo, yo te voy a ayudar en las clases, todo, nada, que yo te voy a hacer los cartelitos. Le digo, che, me hace para subir, que dice presentar ahora, ¿ves? Hay gente que vi que hasta cuando esperan ponen música, no sé cómo hacen, pero música que sale del bueno, a ver qué, no me sale lo que preguntaron antes en el chat, pero era si puede haber, era la pregunta si puede haber, fuera del triángulo de la administración central, dentro de lo que se llama la descentralización, también forma parte de la administración pública, porque esos entes que salen de la administración central son personas jurídicas también. No toco más nada. La segunda vez que hago esto hoy, me voy a cortar las venas, che. Mirá si cuando esté poniendo las notas hago lo mismo, que están tan apurados y rompo todas las actas, todas las notas. Más vale que hago un backup. Ay. Bueno, ¿cuáles eran los criterios de una persona jurídica? Creo que no estatal. Yo por la duda, che, ¿saben qué? Desmutéense y pregúntenme oral porque tengo miedo de entrar al chat y cerrar de nuevo. No cuenten nada porque van a decir que idiota esta profesora, no sabe manejar nada. Bueno, de paso le escucho la voz, a ver quién me quiere preguntar. ¿Qué preguntaba? Sí, en la no estatal. Ya estoy tan mareada con esto de estatal y no estatal. ¿Para qué existirá todo otro ente? Bueno, entonces estábamos diciendo, ¿qué me preguntaron recién? A ver, bueno, espero tocar el chat y no tocar otra cosa. Che, el que pregunta no tiene micrófono. ¿O tiene vergüenza o no tiene micrófono? A ver. Profe, Sí. decía, ¿cuál es el criterio de una persona pública no estatal? ¿Cuál es el qué? No escucho también. Ahora que lo veo. Eso sí. ¿Cuál es el criterio de una persona pública no estatal? Claro, es así. Vamos a recapitular. Nosotros tenemos dentro de las personas jurídicas públicas las estatales y las no estatales. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos cuando estamos frente a una estatal y una no estatal? Nuevamente hay varios criterios para poder diferenciarlo. Algunos dicen, tengamos en cuenta qué fin se persigue, si un fin de interés general o no. Y otros dicen, tengamos en cuenta cómo se integra su capital. Si el capital es del Estado, le pertenece al Estado, no hay duda de que esa persona es jurídica pública estatal. Y hay quienes dicen,
miremos el organigrama de la administración. Si ese ente forma parte de lo que se llama administración pública, que nosotros seguidamente vamos a ver bien qué es administración pública, lo vamos a ver en una unidad. La administración pública abarca no solamente lo que es poder ejecutivo, sino también toda una serie de entes que se descentralizan, pero que forman parte de la administración pública, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya vamos a ver que cuando un ente sale de ese centro, se descentraliza y se le da personalidad jurídica y tiene toda una serie de características, a eso se lo llama ente autárquico. Los entes autárquicos también forman parte de ese organigrama, ¿se entiende? Entonces, siempre que forme parte de todo eso, es persona jurídica pública estatal. ¿Mm? Pero, como les decía, como no hay un criterio único, y en todos estos criterios que yo les digo hay alguna excepción. Si uno lo analiza, no es que uno dice, sí, es este criterio y no hay excepción. Por ejemplo, hay un autor que se llama Casaña, que tiene escrito un tratado de 2 tomos, como les comentaba, y que se mantiene joven siempre. Es increíble, yo lo veo en los congresos y Casaña debe tener 75 y tiene una piel que parece de 40, aunque para usted de 40 ya es viejo también. Él dice, Casaña dice así, que la persona jurídica pública estatal dice que generalmente es un ente que forma parte de la estructura de la administración pública, como habíamos dicho, dentro de ese organigrama estaría ese ente, y que siempre persigue un fin de interés general y que es creado por el Estado y que tiene cierto poder o prerrogativas de poder. Y en esos entes siempre el Estado ejerce un control. Él dice que todo eso que les dije, se ve siempre en una persona jurídica pública estatal. ¿Sí? Más allá de eso, no hay duda de que, digamos, de todo lo que vimos, podríamos decir que en la persona jurídica pública siempre vamos a ver cierto poder, como un gajo de ese poder del Estado, y que la persona pública estatal va a integrar la estructura de lo que se llama administración pública, ya sea la central o descentralizada. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido lo de persona, persona humana, Profe, persona, sí, todo eso que explicó del triángulo de la administración central era de la persona pública estatal. sí, es de la persona jurídica pública estatal. Ahora, seguidamente lo vamos a ver en más detalle porque está seguido este tema, ¿sí? Cualquier cosa, no sean problema, lo vemos de nuevo, si tienen dudas. Lo que más duda da es que en realidad no hay un criterio único para diferenciarlo. No hay duda de que se puede diferenciar muy claramente una persona humana de una persona de existencia ideal, eso seguro. Pero cuando dentro de la existencia ideal empezamos a hablar de derecho público y de derecho privado, y dentro de la pública encontramos estatal y no estatal, ahí ya se arma. Aparte, en Argentina hay tantos entes, hay una maraña, que realmente a veces determinar dónde encuadra un ente no es tan sencillo. Pero ya les digo, la más de las veces si uno dice, ¿cómo se creó el ente? ¿Qué finalidad tiene el ente? ¿Tiene poder este ente? ¿El Estado ejerce un control muy exhaustivo en este ente? Son una serie de indicios que nos permiten determinar si realmente estamos frente a una persona pública estatal. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora la organización administrativa, que es el punto siguiente. Dice fenómeno de la imputación y teoría. Bueno. Vamos a ver respecto a la organización administrativa, ¿qué sería? ¿En qué consiste? La organización administrativa sería el conjunto de normas jurídicas que van a regular toda la estructura y el funcionamiento de la administración pública. ¿Qué implica la organización administrativa? Implica crear toda la estructura de esa administración, estableciendo, disculpen un minutito, un minuto.
Bueno, discúlpenme, que justo mi mamá pegó un grito y se iban asustados. Ustedes tienen un bozarrón con 96 años, te digo, está para la ópera. Bueno, estábamos hablando de la organización administrativa. Implica la creación de los órganos administrativos y determinar las competencias de cada órgano. O sea que para que la administración pública pueda funcionar, pueda desarrollar sus actividades, ejercer sus funciones bien, lo que se requiere es determinar, crear los órganos administrativos y establecer qué atribuciones tiene cada órgano. Eso sería en definitiva la organización administrativa. ¿Por qué? Porque ya lo decía Perón, y en esto mencionamos a Juan Domingo Perón, oyeron hablar de Perón. Perón fue tan grande en la historia que hasta a un partido se le llama peronista. Fíjense cómo quedó en la historia Perón. Bueno, Perón decía, la organización vence al tiempo. Si uno es organizado en la vida, eso redunda en beneficio, en eficiencia. Por eso, cuanto más organizado uno, por ejemplo, ustedes están preparando una materia, buscan el material, ven el tiempo que les va a llevar a estudiar, ven la fecha de examen, dividen su tiempo de estudio en forma eficiente, eso redunda en eficiencia. Una época yo estuve asociada con mi marido, me acuerdo, teníamos un estudio jurídico contable, él es contador. Era una oficina muy pequeña y teníamos enfrentados los escritorios. El de él todo ordenado, todo bien, y el mío un desastre. Ahí venía lo que es la desorganización. Yo llegaba al estudio jurídico contable y lo primero que hacía me iba a hacer el mate. Mi marido decía, en vez de ponerte a trabajar, te pones a hacer el mate, a perder tiempo. El repuntual, yo súper impuntual. Ahí ven lo que es la organización. Si yo les muestro ahora mi escritorio, miren, ahora que, claro, en clase yo les digo, mi escritorio es un desastre, pero acá se lo puedo mostrar. Lo ven ahí, a ver si, miren lo que es esto. ¿Ven? Y eso que es grande, está lleno de papeles y después digo, ¿dónde puse tal cosa? En cambio, si ustedes en su vida son organizados, les va a ir mucho mejor. Les doy el consejo de la organización. Lo mismo ocurre con la organización administrativa. Crear los entes administrativos, los órganos administrativos y dotarlos de sus competencias. A ver, si no quedé torcida, che. Ahora bien, nosotros decimos que es una administración pública, ¿no es cierto? Como ente. Y entonces, ¿cómo llegamos a explicar que un acto que en realidad lo realiza una persona física salga de ese ente? ¿Entienden lo que digo? ¿A través de qué mecanismo nosotros podemos llegar a explicar cómo la nota de los exámenes que vamos a poner en el guaraní, que tenemos que apurarnos, la nota de los exámenes, en realidad las pone una persona física, la voy a poner yo, 1000 notas, 1200 notas, voy a tener una alegría el viernes después de terminar de poner todos esos números, bueno, personas físicas, pero sin embargo, se le imputan a la universidad. Esas notas las está dando la Universidad Nacional de Rosario a los alumnos. Entonces, ¿cómo se puede explicar a través de qué mecanismo se le imputa, o sea, se le atribuye ese acto a un ente, siendo que en realidad lo hace una persona física? ¿Me entiende? Eso es lo que trata de explicar el llamado fenómeno de la imputación. Ha habido distintas teorías en doctrina para explicar esto. Una teoría que se usaba era la de la representación, y se decía ahí, el funcionario actuante está representando al Estado. ¿Entiende? Actúa como un representante. Es como cuando vieron una persona, supóngase que se va de viaje, ahora mucha gente se quiere ir de viaje. Es más, mucha gente se quiere ir directamente. Bueno, supóngase que una persona se va y dice, mira, yo me voy 2 años de Argentina, te voy a dar un poder y te voy a dejar como mi representante, te doy un poder general, así cualquier cosa que haya que hacer, vos firmás en mi lugar. Y vos actuás como representante mío. Pero ¿cuál es el problema? El problema aquí radica en cómo hacía el Estado para nombrar representante al funcionario. ¿A través de qué mecanismo? Esa era la crítica que se le hacía a la teoría de la representación.
Una segunda teoría prácticamente era lo mismo, se llama la del mandato. En la del mandato hay un mandante y hay un mandatario, que en realidad es lo mismo. Es un representado a través de un representante. En realidad el contrato de mandato es un contrato de representación. Cuando, por ejemplo, se le da poder a un abogado, se dice que se le dio un mandato. Y ahí nuevamente teníamos ese problema. ¿A través de qué mecanismo un ente abstracto le está dando, con qué capacidad lo nombra a ese mandatario? ¿Se entiende? Entonces se acude a una teoría que se llama la teoría del órgano. Fíjese, ¿cuál sería la diferencia entre estas dos teorías anteriores que tratan de explicar el fenómeno de la imputación y la teoría llamada del órgano? ¿Cuál es la diferencia? En estas dos que mencionamos antes, siempre hay dos. Está el representante del representado, el mandatario del mandante. Hay dos partes. En la teoría del órgano, se dice que hay una unión inescindible, o sea, una unión indestructible entre lo que es el Estado y el funcionario actuante. ¿Se entiende? Es medio rara la teoría, medio quizás difícil. Incluso les digo, el titular de cátedra, que sabía un kilo, no como yo, sabía un montón, que ya les he comentado, falleció, pero que él de lunes a viernes se levantaba a las 5 y estudiaba de 5 a 8 derecho. Por eso nosotros lo cargábamos, le decíamos, ¿cómo no va a saber tanto Antonio Pedro Chedes si usted tiene esa fuerza de voluntad? Pero sabía porque aparte era un genio, tenía mucha lógica jurídica. Yo siempre digo, me voy a levantar a las 6 de la mañana a correr y no, suena el despertador y lo apago. Y mi marido se enoja porque él al primer ruido se despierta y no puede dormir, y a las 6 siente que yo lo único que hago, muevo el brazo y lo apago. Y digo, qué beneficio que es correr, después termino saliendo a la tardecita. Bueno, Antonio Pedro Chedes se levantaba todos los días a estudiar. Y este profesor, en una época, él había querido ser cura. Él había entrado para ser cura. Entonces él había estudiado mucho de religión, y él decía, haciendo un parangón, que la unión esa indestructible entre Estado y funcionario era como hipostática. ¿Saben? Hipostática es la unión que se dice que hay entre Dios y Jesús. Vieron que, bueno, no sé si serán creyentes, yo creo en Dios cuando me duele algo, pobre Dios. Ahora, a veces a la noche un poco digo, ay Dios, por favor, que termine el virus, pero si no, no me acuerdo de Dios, por eso debe estar muy enojado conmigo. No es que soy devota a Dios siempre, sino cuando lo necesito nomás. Entonces, él decía que había una unión entre, y lo dice, está en la Biblia, ¿no es cierto?, que Jesús es como Dios en la tierra, que hay una unión entre los dos, si bien es Padre e Hijo, y esa unión inescindible, indivisible, indestructible, pegados como con Poxipol, ejemplo, se le dice hipostática. Y entonces surge la teoría del órgano. ¿Qué dice? Fíjense lo que llega a decir, un autor dice, como para tratar de explicar esta teoría, que el funcionario actuante, el agente que actúa, es como la boca de la administración pública. Como si fuera la boca de la persona humana. ¿Se entiende? Como una unión que no se puede, en realidad, dividir o destruir. Eso sería la teoría del órgano. Bueno, acá en el apuntecito que está, hablamos de la hipostática, lo agregamos. Bueno, fíjense que dice, hipostática es un calificativo que se refiere en el catolicismo a la unión en Jesús en una sola persona, de naturaleza humana y divina. Cristo es Dios en la carne, y es plenamente hombre, mitad Dios y mitad hombre. Esa sería la unión que se da entre Dios y el hombre. Más allá de las cuestiones de la Biblia, seguro que hay algo más allá para mí, ¿no? Porque vieron que está el darwiniano que dice, no, venimos del mono, el mono viene de esto, pero ¿y el origen, super origen de todo, dónde está? Aunque uno crea en la cadena de Darwin,
¿no es cierto? Aunque uno diga una evolución de la vida, el principio, Olivia me dice de la nada, el Big Bang y no sé qué, le digo, bueno, pero ¿y en esa nada cómo fue todo? Bueno, hoy se ve que estamos con la filosofía. Vamos a ver los principios básicos de la organización administrativa. Nosotros dijimos que la organización administrativa consiste en crear entes y dotarlos de competencia para que funcione en forma eficiente la administración. Existen dos principios básicos en la organización administrativa, que son la competencia y la jerarquía. ¿Qué sería la competencia? La competencia, podemos decir, definirla diciendo que es el conjunto de atribuciones, esta vez pude abrir el chat sin cerrar, bueno, el conjunto de atribuciones que tiene un órgano para cumplir sus fines. Cada órgano, y hablamos de órganos, ya sabemos por qué, en realidad son funcionarios, pero aplicamos la teoría del órgano y le llamamos órgano. Por eso, si ustedes ven a la decana de nuestra facultad, le podrían decir buen día órgano, pero la decana diría, che, qué pirado que está este alumno, se tomó todo en serio el estudio del derecho administrativo. Se le dice decana, pero no deja de ser un órgano. Entonces, cada órgano dentro de ese organigrama de la administración pública tiene un conjunto de atribuciones que eso se le llama competencia. Y esas atribuciones tienen que surgir de una norma jurídica. ¿Se entiende el tema? O sea que cada funcionario actuante tiene un conjunto de competencias que surgen siempre de una norma jurídica. Las atribuciones que tiene cada funcionario tienen que tener su fuente en una norma jurídica. Por eso se suele decir así, y esto espero que se entienda bien, se dice que la incompetencia es la regla y la competencia es la excepción. ¿Por qué se dice que en el derecho público la regla es la incompetencia y la excepción es la competencia? No estamos hablando de eficiencia, Decimos que la excepción es la competencia porque cada órgano administrativo solamente puede ejercer las atribuciones que le confiere la norma jurídica. ¿Se entiende esto? Cada órgano dentro de ese organigrama solamente puede hacer aquellas atribuciones que la norma jurídica lo habilitó. Por ejemplo, yo como profesora, ¿les puedo tomar examen? Para empezar, ¿seré profesora yo? ¿No seré una loca que a esta hora entra acá a hablar por Meet? Y ustedes después se enteran que era una loca que estaba en el psiquiátrico. Ahora ven pasar atrás a alguien con chaleco de fuerza, y no era profesora. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Yo toda la mañana, 9 de la mañana, me levantaba 9 menos 5, re dormida, y ahora me dicen que esta no era profesora. O supónganse, si soy profesora nombrada, ¿tendré competencia para dar clases? ¿Tendré atribución de la norma para tomar exámenes? Miren, si aprobaron todo, le pongo todo aprobado en el examen y después se enteran que yo no era profesora. Y se anula el acto por incompetencia del órgano actuante. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué quilombo! ¿Por qué? Porque cada funcionario solamente puede hacer lo que la norma lo está habilitando previamente. Por eso decimos que la regla es la incompetencia. La excepción es la competencia. Cada órgano puede hacer lo que la norma lo habilita en forma expresa y también en forma razonablemente implícita. ¿Qué quiere decir razonablemente implícita? Y supónganse que a mí una norma jurídica me habilita para abrir la puerta de una oficina pública. Me dan la llave y me dicen, Silvia, desde mañana usted como agente pública tiene competencia para abrir esta oficina. Todos los días usted tiene que estar a las 8 de la mañana abriendo la oficina. Esta oficina pública tiene llave porque tiene papeles muy importantes. Pero omitieron decirme
que la cerrara. Supónganse que la repartición trabaja de 8 a 14 horas, esta oficina. Y me dan la llave y me dicen, vos tenés competencia para abrir. Ahí, por un razonamiento razonablemente implícito, no la voy a dejar abierta. Se entiende que también, por un principio que se llama el paralelismo de la competencia, si la puedo abrir, la voy a poder cerrar aunque no nos diga la norma. ¿Se entiende? Es decir que el órgano actuante puede realizar aquellas atribuciones que le otorga una norma jurídica en forma expresa o razonablemente implícita. ¿Se entiende? O razonablemente implícita. ¿Sí? E incluso hay otra teoría que dice que puede hacer todas las competencias tendientes a cumplir su finalidad. Va más allá todavía. Y dice, atendamos a la finalidad que tiene ese órgano y tendría todas las atribuciones según su finalidad. Bueno, la cuestión es que más allá de que se considere que solamente puede hacer lo que expresamente le da la norma o abarca un poco más, lo cierto es que solamente puede hacer las atribuciones que se le confieren legalmente. Por eso se dice que la regla general es la incompetencia y la excepción es la competencia. ¿Se entendió por qué? Difiere del derecho privado. En el derecho privado, la persona jurídica humana, la regla es la capacidad, la excepción es la incapacidad. Todos se presumen capaces las personas humanas, ¿eh? Y a medida que avanza en edad, tienen más capacidad, y tienen la plena capacidad a los 18. ¿Sí? Antes, en el viejo código, era a los 21. Ahora es a los 18, e incluso en el nuevo código, a cierta edad, pueden, por ejemplo, me acuerdo que en el nuevo código pueden hacerse, no me acuerdo si dice, no dice operaciones quirúrgicas, pero dice que si se trata de operaciones no invasivas, a cierta edad ya se pueden hacer. Sí, porque una de mis hijas empezó con la onda del tatuaje. Vieron que está muy de moda, que me lo voy a hacer acá, que me lo voy a hacer acá. Y yo como buena vieja le digo, pensalo bien que esas cosas entran en la piel y después para sacarlas, si no te gusta, le digo, y menos te va a poner nombre de alguien, ¿te imaginas? Ojalá sean relaciones de por vida, pero si no son así, imagínense que se mete en Eduardo, mi amor, con un corazón, ¿sabe qué? Después si se terminó con Eduardo, Dios mío, se quieren cortar la vena acá. Buah. El código prevé que ahora un menor puede ir siempre que sea no invasivo. Me acuerdo el piercing. Qué drama que fue a mi casa el piercing. Encima mi marido re antiguo. ¿Qué? Un cuerpo extraño. Terminé acompañándolo yo a mi hija. La llevé al mejor lugar porque tenía miedo que se le infecte. Se quería poner en el ombligo un piercing. Y encima se lo estaban poniendo y me dice el que se lo ponía, y usted señora, si vos en un tatuaje, me dice, ¡oh! Yo estaba horrorizada, quería salir corriendo de ahí, Dios mío. Me acuerdo que terminé y me dice, si quiere lleve este aerosol por si le pasa, me compré el aerosol, todo para... Y pensar que le había dicho, nunca tuve un piercing, y la terminé llevando yo a la más grande, al agua. Bueno, el Código Civil prevé que esas cosas hoy día incluso hasta pueden llegar por un abogado siendo menores. Lo que no sé cómo lo van a pagar, porque ustedes hablan mucho de derechos, pero a la hora de los mangos, están papá y mamá siempre. Hay gente que trabaja, no hay duda que sí, no digo que no, pero bueno. Estábamos entonces, ya me olvidé, empecé a hablar del piercing todo y me olvidé de lo que estábamos hablando. Decíamos, claro, en el campo del derecho privado, para la persona humana, la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad. Supónganse que una persona dice, Silvia Malfesi está demente, loca total, no tiene conciencia de sus actos, es un peligro. Me va a tener que hacer un juicio donde van a nombrar peritos por sorteo, peritos psiquiátricos, y me van a someter a pericias. Y todos van a decir, no hay duda, está aspirada por completo. Y ahí me declaran incapaz de hecho absoluta. Hoy día, para declarar incapaz de hecho absoluto a alguien, tiene que estar, pero sin ninguna conciencia de nada. Lo van a llamar a declarar a ustedes y van a decir, sí, ustedes saben que la profesora quería ver qué preguntábamos y no hacía más que cortar la conexión. Y ahí nomás me van a llevar. Bueno. Entonces,
en la persona humana, la regla es la capacidad, la excepción es la incapacidad. En lo que es un funcionario público, un órgano administrativo, hablando más técnicamente, ya sabemos por qué, la regla es la incompetencia. La excepción es la competencia. Solamente puede hacer aquello para lo cual previamente una norma le dice que lo puede hacer. Una norma jurídica que puede ser una ley, puede ser un acto administrativo. Por ejemplo, fíjense que la Constitución Nacional, cuando organiza los órganos de poder, fija sus competencias. Ahí ya están viendo de los 3 poderes cómo la Constitución también establece sus competencias. Ahora bien, nosotros decimos que cada órgano puede hacer lo que la norma le dice que puede hacer. Esas atribuciones, ¿las puede prorrogar el órgano? ¿Qué quiere decir prorrogar? ¿Puede un órgano que tiene un conjunto de atribuciones dado por una norma trasladárselas a otro? Si nosotros tenemos el organigrama y dice, tal órgano tiene tales atribuciones, tal órgano tiene tal otra, ¿puede un órgano variar esa determinación que hace la norma? En realidad, sí. La regla general es la improrrogabilidad. La regla general es que no se puede. Se llama improrrogabilidad de la competencia, porque estaría violando esas pautas de competencia que se establecen por normas jurídicas. Pero existen 2 excepciones a esa improrrogabilidad, que son la delegación y la avocación. Fíjense que hago así, y en el examen, cuando es oral, les hago así, les digo, ¿qué es la delegación? ¿Qué es la vocación? Y me pueden salir músculos de tanto hacer así, porque como no estudian una goma, me miran como diciendo, ¿qué me querrá decir con esto? Y sin embargo, el que estudió y que puede estar nervioso y que por ahí no la pudo repasar a último momento, se va a dar cuenta de lo que es la delegación y avocación. ¿Qué es delegar? Delegar implica transferir una porción de competencia a un órgano jerárquicamente inferior. Eso es delegar. Transferir una porción, nunca toda la competencia, porque no se puede hacer una delegación genérica, porque si no el órgano se queda sin competencia. Por ejemplo, supónganse, en la cátedra nuestra también hay competencia y hay jerarquía. Ya vamos a ver que el otro principio es la jerarquía. Supónganse que yo no puedo dar una clase y le delego la clase a otro profesor. Por ejemplo, en nuestra cátedra hay un profesor re trabajador, Gonzalo Román Rey se llama, no sé si lo conocen o lo oyeron hablar. Es estudioso, él hace un grupo de Facebook con los alumnos, está en contacto permanente, les dice, bueno, suerte para el examen, les hace sesión psicológica, es buenísimo este profesor. Supónganse que yo le digo, Gonzalo, ¿podés dar mi clase de tal día que yo no puedo? Ahí estoy delegando. Delegación. Un órgano jerárquicamente superior le transfiere una porción de su competencia a uno jerárquicamente inferior. Y la otra excepción es la avocación. La vocación es a la inversa, cuando el superior llama para sí un tema de un órgano inferior. Avocar quiere decir llamar. Llamar para sí. ¿Vieron cuando ustedes dicen, estoy abocada al estudio del derecho administrativo? Hagan silencio, dicen en casa, porque estoy estudiando. Ahí se da la avocación. ¿Se entiende entonces? La competencia no se puede trasladar, es improrrogable. Salvo 2 excepciones, que son la delegación, que se da cuando el superior le transfiere al inferior una porción, y la avocación cuando el superior llama para sí. Supongan que una semana yo digo, che, pásenme todas las clases, que esta semana quiero dar las clases de todas las comisiones. Lindo trabajito, ahí me estaría abocando. En una repartición, un superior le pide un expediente a uno inferior para verlo. Pero ¿por qué se da la delegación y la avocación? Derivan del otro principio de la organización administrativa que vamos a ver, que es la jerarquía. ¿Qué implica la jerarquía? La jerarquía implica una relación de subordinación
del órgano inferior al superior. Y a la inversa, de supremacía del órgano administrativo superior respecto del inferior. Por eso, generalmente, el organigrama que se hace de la administración pública, el organigrama que se dibuja, esperen que vamos a agarrar un papel que siempre tenemos a mano, que es mejor que un cartelito casero. Dentro del organigrama fíjense, nosotros tenemos un triángulo grande con la administración central, triángulos chiquititos con la administración descentralizada, ¿no es cierto? Ahí está. Qué bárbaro, ¿eh? A ver si se ve. Nosotros tenemos un triángulo grandote, se ve, ¿no es cierto? Que es la administración central. En ese triángulo grandote, arriba de todo lo tenemos al excelentísimo señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero de ahí van saliendo racimitos, todos racimitos. En la administración descentralizada también tenemos una estructura con todos racimitos. Cada inferior le debe subordinación al superior. ¿Se entiende? Eso hace a la jerarquía. Cada uno de estos puntitos tiene atribuciones que son la competencia. Cada uno tiene un conjunto de atribuciones que son la competencia. Pero a su vez cada uno le debe subordinación al que está arriba. Y todo termina en la máxima cabeza, que es el presidente. A su vez, cada uno tiene supremacía respecto del de abajo. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre en una cátedra. En una cátedra, por ejemplo, en la facultad, tienen titular de cátedra, adjuntos, jefes de trabajos prácticos, ayudantes de primera. Son distintas categorías, ¿sí? Y hay una relación de jerarquía. Hay una relación de supremacía y de subordinación. Eso es la jerarquía. Y la competencia y la jerarquía son los dos principios de la organización administrativa. Ahora bien, dado que se da esa subordinación que decimos, esa subordinación es absoluta. Cada órgano inferior es un mero brazo ejecutor de las órdenes del superior. Yo puedo hacer una reunión de cátedra, sacar un arma y decirle a Gonzalo, al profesor Gonzalo, que es tan trabajador, Gonzalo, como profesor de menor jerarquía, te ordeno que vayas a matar a mi suegra. Y traeme un ojo de mi suegra como prueba. Yo conozco bien su mirada. Si me traes un ojo, después que le tires 10 tiros en la cabeza, no, ¿cuánto tiene un arma? 6. Le sacás un ojo y me lo traes acá arriba de la mesa como prueba de que cumpliste con la orden. ¿Le puedo dar esa orden yo al profesor? Yo puedo en una clase presencial decirle a uno de ustedes, alumno, usted que se ve atlético, con buenos músculos, ahora cuando termine la clase, todos los bancos de la clase me los carga en la camioneta que está en la esquina. El alumno va a decir, pero como la profesora se lleva los bancos. Ya que está, nos vamos a llevar los pizarrones y nos vamos a llevar también el asiento y el escritorio. ¿Y sabe qué? Vamos a desarmar también y vamos a llevarnos todos los ventiladores de techo. Y como estamos en esta aula que me tocó con aire acondicionado gigante, vamos a llevar un aire acondicionado y vamos a ver dónde está la parte de arriba, el despliegue, y nos llevamos también el motor. Y ya que está, nos llevamos el cañón. Justo me tocó el aula. El alumno va a decir, pero se volvió loca la profesora. ¿Serán de ella las cosas que me pide que las lleve a su camioneta, que se las quiere llevar? Tendré que cumplir esa orden, no me meteré en un lío. Entonces, cuando la orden es dudosa, acá le estoy dando órdenes que se vea la legua, que son homicidio y robo, ¿no es cierto? Pero cuando la orden es dudosa, el inferior le puede pedir que la reitere por escrito. El alumno me diría, profesora, ¿me reitera por escrito lo que me pide? Y va a la decana y le dice, mire lo que me pidió la profesora Maltesi, llevarse todos los pupitres. ¿Entienden? Y como va a haber una prueba, el órgano actuante le va a decir, no, mejor no hagas tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar por escrito la prueba. ¿Entienden? A veces hay órdenes que hay duda de si son o no legítimas. Y si no la cumple el funcionario, puede caer en incumplimiento de los deberes del funcionario.
y puede tener lo que se llama un sumario para sancionarlo, ¿sí? Entonces, los dos principios de la organización administrativa son la competencia, el conjunto de atribuciones que tiene un órgano dados por una norma jurídica, la jerarquía, que es la relación de subordinación y supremacía, y de esa jerarquía deriva lo que se llama el deber de obediencia. Deber de obediencia que no es absoluto, porque todos los agentes tienen que siempre cumplir con la legalidad. No puede, sobre pretexto del deber de obediencia, cometerse una ilegalidad. Por ejemplo, en el último gobierno de facto, cuando se hicieron los juicios a los militares por violación de derechos, muchos militares se intentaron defender diciendo esto: yo cumplí con órdenes, yo tenía un deber de obediencia. ¿Me entienden? Decían, a mí me mandaron a apresar a tal persona y yo cumplí la orden. Y justamente la idea es que el deber de obediencia no es absoluto, no es que el funcionario de menor jerarquía es un brazo ejecutor, sordo, mudo, ciego, que hace lo que le pide el superior. Tiene límites, ¿sí? A veces no es tan fácil determinar si la orden es o no legítima. Y hay otro deber que deriva de la jerarquía. Este deber, mi marido, por ejemplo, dice que las mujeres no lo tenemos. Él tiene un concepto de la mujer que, Dios mío, el deber de secreto. ¿Vieron cuando una amiga te llama y te dice, te cuento un secreto? Y uno cuelga y ¿qué hace? Llama a la otra amiga y le dice, no sabés lo que me contó Mengana. El deber de secreto, si uno es buena, es una tumba. Si una amiga llama y te dice, te cuento un secreto, bueno. El deber de secreto también se da en la administración pública. Y ustedes me dirán, pero como profesora, ¿usted no dijo que la república se basa en la publicidad de todos los actos de poder? ¿Cómo? ¿No era que el artículo 1 establece la forma republicana de gobierno? Y ahora me habla de secreto. En ciertos actos existe el deber de secreto. Por ejemplo, supónganse, les pongo un ejemplo que hoy les digo se puede llegar a dar. ¿Vieron como les dije que en las clases yo siempre hablaba de si era constitucionalmente válido que nos obliguen a llevar barbijos si venía una enfermedad? Y se dio. Bueno, ahora les doy otra que esta para mí se va a dar seguro. Supónganse que ustedes se reciben y trabajan en el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía les dice, che, no aguanta más esto, es una olla a presión. El peso no da más. No digas nada, pero la semana que viene cambiamos de billete. Ya estamos imprimiendo en secreto. Hacemos el Néstor. Un Néstor, un billete con la cara de Néstor, un Néstor, $1, 1.000 pesos. ¿Entienden? O sea, lo vamos a hacer como una medida así súbita que nadie tiene que saber. Claro, porque si no todo el mundo se va a desprender de los pesos y se va a querer otra cosa. Hacemos una nueva moneda. En su momento hubo uno, Cavallo, oyeron hablar de Cavallo, que dijo $1, $1. Le duró bastante. Pero bueno, ahora dicen así, un Néstor equivale a $1 y equivale a 1.000 pesos. Pero no digas nada porque es una medida económica que para que resulte bien tiene que salir de sorpresa, deber de secreto. Y ustedes como funcionarios no van a ir a contarle a ámbito financiero o a el cronista comercial la medida porque tienen un deber de secreto. Se lo van a contar a su familia seguro. Le van a decir, che, desprendete los pesos que viene en el Néstor. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de lo dado hoy? A ver, che, si puedo ver el chat sin otra vez cerrar esto. Bueno. No sé a qué se refirió convocación, David. David, ¿tenés el micrófono? Te podés hablar, Hola. Sí. ¿Qué tal? Le quería consultar. Sí. En esto de lo último que explicó de los principios básicos de la organización, Sí. sería la competencia y después está la jerarquía, pero me perdí con lo de supremacía. Sí, porque es así. La jerarquía, como uno de los principios de la organización, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir esto de la jerarquía? Quiere decir que dentro de la estructura de la organización existe una relación de subordinación de un
órgano respecto de otro, y a su vez, digamos, viceversa, de supremacía, según cómo lo mires, ¿entendés? Si vos lo ves desde abajo, hay subordinación. Y si vos lo ves desde arriba, hay supremacía. Es decir, que dentro de la organización administrativa, vos vas a tener grados. Generalmente se suele decir grados jerárquicos. Incluso, por ejemplo, un agente público, cuando está muy arriba, suele decir soy funcionario. A veces se hace una distinción entre empleado y funcionario. Cuando ya una persona dentro de la organización administrativa está en una jerarquía muy alta, primero que suele tener un mejor sueldo, no hay duda. Y en segundo lugar ya tienen más gente por debajo, ¿entienden? Eso es la subordinación y supremacía. Eso hace lo que sería la jerarquía dentro de la organización administrativa. Cuando ustedes ven cualquier ente administrativo, pueden ir a ver su estructura y van a ver que siempre no hay horizontalidad, sino que se da una jerarquía adentro de la organización. Generalmente hay un director general, así se lo llama, ¿sí? O en una cátedra hay un titular. Eso implica que todos los que están abajo tienen una relación de subordinación a ese superior. Pero esa subordinación no quiere decir lealtad ciega, sorda y muda, sino siempre cumplir con los parámetros de legalidad. Toda la administración pública tiene que cumplir con la legalidad. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Entendió? Sí, profe. Y lo de absoluta, la relación de subordinación en la jerarquía, era que no es absoluto el deber de obediencia. Claro, esa relación de subordinación, de esa relación derivan deberes. Todo funcionario tiene que cumplir con sus deberes, pero de esa relación deriva un deber de obediencia, ¿entendés? Y un deber de secreto. Pero ¿qué pasa? Todos estos deberes no son deberes absolutos. ¿Qué se quiere decir con esto? Como les decía irónicamente, yo como titular de cátedra no puedo llamar a un profesor jerárquicamente inferior y mandarlo a matar a alguien, ¿entendés? No, eso no me da atribución para eso. Es un ejemplo grosero, pero podría darse un caso en el cual el inferior dude. Por ejemplo, suponete que yo le digo a un inferior, che, entra a Guaraní y a tal alumno que tiene 4, ponele 10. Y queda que él hizo ese cambio. El inferior va a decir, ¿y por qué me manda a cambiar una nota? ¿Entendés? Ahí tendría que haber una motivación. Profesora, ¿por qué me manda a hacer eso usted? Yo soy profesor, tengo uno superior que me manda a hacer eso. ¿Hubo un error al cargar? ¿Entendés? ¿Por qué no lo subsana usted al error? Porque en el Guaraní queda quien lo cambió. O supónganse, cuando estábamos haciendo las opciones de múltiple choice, queda grabado quién la modificó. Yo al final las leía todas y quedó grabado algunas que modifiqué. Imagínense que yo después del examen, antes de que la máquina corrija, digo, ahora voy a cambiar. Voy a poner qué otra era la correcta. Y estoy modificando resultados. ¿Se entiende? ¿Es legítimo excepcionar? ¿Es ilegítimo? Por eso es muy importante que siempre el funcionario verifique la legalidad de la orden. Y si considera o presume que hay algo ilegítimo, puede ir al superior de su superior. Siempre que haya superior, ¿no? Que ese es otro tema. La delegación, que ahí Melanie puso delegación, nosotros dijimos que cada órgano hace lo que la norma lo habilita. Pero puede existir la posibilidad de que un órgano superior le transfiera a uno de abajo, jerárquicamente inferior, una porción. Hablo de porción y me vino hambre, Sánchez. Una porción de una linda media luna. Una porción de su competencia. O puede ser que el superior le diga a un inferior, eléveme tal tema. Supónganse que nos dividimos las correcciones de exámenes escritos. Y en un momento yo le digo a los profesores, che, mándenme todo que corrijo yo. Ahí hago avocación. Tengo que tener ganas para hacer eso. En general el órgano superior delega más que avocación. Pero a veces en una repartición se sabe que por una impugnación, una decisión de un tema va a llegar al superior. Y el superior, para acelerar, dice, mándame ese expediente.
Ya lo vamos a ver después. Bueno, eso sería estatal. Bueno, la verdad que a veces leo algunas cosas acá en el chat y no entiendo bien, pero si alguien tiene una duda, pone el micrófono y me pregunta, ¿sí? Incluso si quieren poner cámara, mejor, así veo seres humanos interesados en la clase. No digo que no estén interesados, muy probable que estén. 2 o 3 deben estar roncando, che, con esto del órgano, la delegación. Esta parte de administrativo ya es más técnica, no hay duda. Bueno, ¿alguna duda de lo dado hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Dentro del deber de obediencia, si el superior hace una orden que es legítima y el subordinado la cumple, la responsabilidad, ¿para quién va, digamos? Si es ilegítima, dijiste. Claro. Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Si el caso da lugar a duda, ¿no es cierto? O sea, si realmente en el caso concreto puede haber parte que diga, y la verdad que se presumía legítima, la responsabilidad es el que dio la orden. ¿Entendés? El caso es cuando es groseramente ilegítima. Si es muy, muy ilegítima e incluso le causa algún beneficio al que la ejecuta, suponete este ejemplo. Le digo a un profesor, che, anda al escritorio de la decana y sé que en el escritorio del medio hay $10.000. Sacalo y tráelo. 5.000 para vos, 5.000 para mí. Encima, ahora que me acuerdo, se está filmando la clase. Mirá el ejemplo que estoy dando. Ahí, bueno, es súper ilegítima, el inferior se tiene que dar cuenta y encima se está quedando con una porción, ¿entendés? Pero en principio está muy buena la pregunta, porque puede pasar un caso donde haya una orden que parezca absolutamente legítima, que en el fondo no lo sea, y el ejecutor material no tenga nada que ver con lo que se llama el intelectual. Por ejemplo, más se podría dar en el caso que les decía antes de rectificar una nota. Estamos rápidos, che, hay que publicar en el guaraní, los chicos tienen otra materia, y ya cuando estamos por publicar yo llamo a otro y le digo, David, mirá David lo que dice, yo llamo a otro profesor y le digo, che, entrá y tal menano que decía 4, ponele 10. Y el profesor dice, sí, estamos por publicar la nota, entro, Silvia, sí, le digo, a mí no me anda la computadora, no lo puedo hacer. Y en el fragor de todo, del apuro, propio de abogado lo del apuro, ese funcionario jerárquicamente inferior está materializando una orden que en realidad es ilegítima. En principio, la responsabilidad sería del superior, del que dio la orden, ¿sí? Pero depende mucho del caso concreto. Hay que analizar si realmente, en general, si el funcionario es cuidadoso y responsable y meticuloso, siempre va a tratar de cubrir su responsabilidad. Le va a pedir que se lo dé por escrito, con una motivación. Si hay ilegitimidad, el superior no lo va a hacer, ¿entienden? O va a pedir que le reitere la orden, que se la reitere de una forma que quede prueba de que existió esa orden, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy buena la pregunta de Sol, Está despierta Sol, Veo ahí, pese a que veo su foto ahí, tiene una foto como pensativa Sol en su foto. Veo algunos, acá hay una foto de Ángelo, Santiago, veo otra foto, Jessica, Virginia, Guillermo, Victoria sacó una foto así media de costado. Ahí la vemos a Luana. Luana en la cancha está Luana. Mirá vos, che. En la cancha, ¿qué cancha? ¿Qué cancha es esa, Luana, que no veo bien? A ver, contame. Veo unos colores raros ahí. Bueno. Y tenemos a Luisina. Luisina sacó una foto con un edificio atrás. ¿De dónde será? Che, cuénteme algo de su vida. Yo no sé nada, veo fotos nomás acá. Bueno, a ver cómo hago para ver el resto. Ya veo que ahora de nuevo... Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado? Profe, yo en eso de las teorías que dijo, ¿Sí? Teoría representativa, que era de los representantes. Claro, porque mira, en este tema lo que se trata de explicar es cómo una acción que realiza un humano se le imputa a un ente. ¿Entendés? ¿Cómo
puede ser que la nota la pone un profesor, persona humana, y sin embargo emana de la facultad y de la universidad, ¿entendés? Por ejemplo, yo ahí atrás tengo no sé si lo llegan a ver, tengo mi título. El título lo firmó el rector. Pero ¿cómo puede ser que si el título me lo dio el rector, se le atribuya a la universidad? Entonces hay distintas teorías para explicar esto. Y algunos dicen, en realidad el rector actúa como un representante de la universidad. Pero lo que no se llega a explicar es cómo la universidad le confirió el carácter de representante al rector. Y otros dicen, el rector es un mandatario. Hay un mandante y hay un mandatario. Pero como en todas estas teorías hay dos, y el ente no tendría capacidad para nombrar un representante, se acude a una nueva teoría, que es la del órgano. Y se dice que en realidad no hay dos, sino que hay una unión entre la persona humana y el ente. ¿Entendés? Si los dos puntos que faltan los vemos el jueves, ¿qué nos falta? A ver. Delegación a vocación. Nos falta centralización y descentralización y desconcentración y concentración. Y entes autárquicos. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Porque yo teóricamente el jueves tengo una audiencia a la mañana. Pero no sé si se da o no, porque es en la Cámara Contenciosa. Les aviso cualquier cosa, ¿sí? Porque justo el jueves tengo audiencia, pero creo que no hay actividad judicial. Porque dice que en caso de emergencia sí, y no sé si yo les aviso por el WhatsApp, ¿sí? Algunos juzgados sé que en cuestiones de emergencia están atendiendo, y no sé si en una audiencia, encima son 2 testigos que vienen del pueblo, para colmo, así que no están en Rosario. Sí, los otros 2 puntos los damos la próxima, ¿les parece? Dejamos aquí. De todas formas, vamos bien con la clase en relación a cómo está el cronograma, no estamos adelantados. No sé si será o quedó muy rápido o no entienden nada y no me dicen nada, o entienden todo, no sé, pero bueno. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase, ¿sí? Chao, profe, nos vemos. Para el viernes voy a tratar de subir a Guaraní todos y si en lo posible les tomamos exámenes a los chicos que tuvieron problemas técnicos. Bueno, que les vaya bien, che. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.